en este día. El día de hoy tendríamos una conferencia de prensa sobre el tema de justicia transicional para Nicaragua. Para ello nos acompaña el sociólogo peruano Eduardo González Cueva, quien se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos y es profesor especializado en justicia transicional. Actualmente vive en Nueva York, es consultor independiente, ha sido director de audiencias públicas y protección de las víctimas y redactor del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú. Ha dirigido el programa Verdad y Memoria del Centro Internacional para la Justicia Transicional. También ha asesorado la creación de comisiones de la verdad en países de diferentes continentes y en los últimos años ha facilitado cursos sobre justicia transicional a colectivos de víctimas, activistas y defensores de derechos humanos nicaragüenses. Sin más preámbulo, bienvenido Eduardo. Bueno, muchas gracias. Me parece que el tema de la justicia transicional es un tema fundamental para la protección de derechos humanos en el contexto de violaciones que están teniendo lugar y en el contexto de la posibilidad de una transición efectiva a la democracia. Cuando ocurre una transición hacia la democracia, es fundamental plantear que no se trata solamente de un cambio de gobierno o un cambio de gobernantes. Estamos hablando de la restauración del Estado de Derecho. La restauración del Estado de Derecho implica el reconocimiento de aquellas violaciones de derechos humanos que se han cometido e implica que el Estado acepte su responsabilidad hacia las víctimas. Responsabilidad que tiene que ver con la necesidad de reconstruir la verdad, de proporcionar reparación integral a las víctimas y a los sobrevivientes, de cumplir con las obligaciones de enjuiciar y castigar los delitos más graves y de poner en pie reformas institucionales que impidan la repetición. Hay posibilidades de una investigación, tiene méritos en Nicaragua después de los crímenes que han mencionado autoridades como la CID y otros organismos en relación a la dictadura de Nicaragua, doctor. Bueno, efectivamente hay una serie de investigaciones que se han llevado a cabo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por parte del GIEI, por parte de la Alta Comisionada de Naciones Unidas y por supuesto una serie de organizaciones de derechos humanos de renombre y de prestigio, sin mencionar por supuesto las investigaciones hechas por los organismos de derechos humanos independientes dentro de Nicaragua. Estas investigaciones son creíbles y implican un patrón de violaciones de derechos humanos muy graves. Están, por supuesto, las ejecuciones extrajudiciales en el caso de personas que ejercían el derecho a la protesta, pero está también las detenciones arbitrarias, la tortura de personas que han sido detenidas, la negación de derechos básicos al debido proceso y a la defensa, que son claras en la situación que han denunciado y que siguen denunciando los presos políticos. Hay que decir también que aparte de estas graves violaciones, muchas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad, hay otras violaciones de derechos humanos que tienen que ver con la capacidad de la sociedad civil de asociarse y de tener una participación normal en la vida pública. Entonces, la persecución de grupos políticos distintos al grupo que está en el poder, la hostilización a los medios independientes de prensa y el hecho de que medios independientes de prensa, opositores, etcétera, tengan que salir del país. Ahí hay un proceso de persecución que es realmente preocupante. Tengo dos consultas. La primera es cómo se constituye una comisión de la verdad y la segunda, que la tomé de una colega, ¿es posible en Nicaragua una comisión de la verdad previo a una salida de la dictadura? Las comisiones de la verdad son organismos de investigación no judicial de graves violaciones de derechos humanos. Generalmente, estas comisiones de la verdad se constituyen en el contexto político de una transición hacia la democracia o de un acuerdo de paz.
sea que estamos hablando de procesos de violencia que han incluido autoritarismo o que han incluido conflictos armados. Las comisiones de la verdad son organismos oficiales creados desde el Estado para llevar adelante esta investigación. Pero como digo, son investigaciones no judiciales, son investigaciones distintas a las que hace el proceso judicial, propiamente hablando. No terminan en la sentencia contra alguien en particular. Ahora bien, estas comisiones de la verdad, para ser creíbles, necesitan, en mi opinión, por lo menos 3 factores. La primera es que tengan lugar dentro de un proceso de transición auténtico, es decir, que realmente el régimen, el espacio de Estado que se está creando, es un Estado que reconoce los principios de Estado de Derecho. Un régimen que se investiga a sí mismo, un régimen autoritario que se investiga a sí mismo, pues tiene generalmente poca credibilidad. Segundo, es una institución que tiene que tener independencia, ¿no? Personas que revisten las características de prestigio individual, de experticia y de reconocimiento de distintos grupos de la sociedad. Es necesaria ese tipo de composición para tener un mínimo de independencia y de credibilidad. Y tercero, creo que la creación de una comisión de la verdad debiera ser un proceso reposado, consultado, discutido ampliamente. No debiera ser, no ha debido ser, en el caso de Nicaragua, un proceso apresurado, hecho entre gallos y medianoche, con un mandato legal apurado, incompleto, que se aprueba en una sesión del Poder Legislativo en medio de un fin de semana, ¿no? Una comisión de la verdad, para ser creíble, creo que requiere un amplio proceso de consulta con los distintos sectores de la sociedad. ¿Es posible que las víctimas en Nicaragua algún día tengan acceso a la justicia? Las víctimas de todo el mundo tienen el derecho a la justicia en primer lugar, ¿no? El ver responsabilizados a los perpetradores, 1. El obtener información sobre lo que ocurrió, 2. El ser reparadas integralmente, 3. Y que haya garantías de no repetición, 4, son derechos universales de las víctimas. Claramente. En cualquier lugar, en cualquier contexto, en cualquier tipo de transición. Naturalmente, los gobiernos violadores de derechos humanos niegan esos derechos. Tratan de esquivar sus obligaciones. Pero no hay régimen autoritario que no termine por caer. No hay situación de injusticia que no termine por ser derrotada. La historia, finalmente, con todos sus altibajos y claroscuros, es optimista. La pregunta es si es que esas transiciones a la democracia se van a lograr en qué condiciones. En condiciones de un diálogo nacional que permita no solamente una transición, sino también una reintegración, una reconstrucción del tejido social. Si es que esas transiciones se van a lograr en medio de un diálogo ciudadano o si van a mantener las polarizaciones que dan lugar finalmente a violencias cíclicas. Si es que esa transición se va a dar examinando y reconociendo los crímenes del pasado. Porque uno de los graves problemas, y creo que eso está en el trasfondo de su pregunta, es que muchos de los cambios políticos que llamamos a veces transiciones, revoluciones, acuerdos de paz, etc., se hacen ignorando el pasado. Transiciones sin verdad y sin justicia, transiciones con silencio, transiciones con impunidad. Esas transiciones con impunidad lo que hacen es que las víctimas pierdan sus derechos y lo que hacen es que la sociedad mantenga sus polarizaciones porque no las ha tratado, no las ha examinado. ¿Hay que voltear la página en la historia? Seguramente, pero hay que voltearla conociendo el contenido de esa página que se está volteando. Doctor, en comparación con la tiranía que hubo de Pinochet en Chile y que usted revisó estos casos, ¿es comparado con Nicaragua los crímenes que se han llevado?
Yo creo que todos los procesos dictatoriales y los procesos de cada país son diversos, son distintos. No es posible comparar países tan diversos como los que menciona u otros. Todos nuestros países han atravesado una ruta histórica marcada por sus características. Lo que sí es cierto, sin embargo, es que cuando un régimen autoritario decide atornillarse en el poder, asume que va a realizar ciertos actos, los actos que sean necesarios para mantener ese objetivo político. Y entonces lo terrible de esa decisión política del atornillamiento, de la no apertura al diálogo, de la no apertura a la negociación, es que implica que el régimen va a utilizar todos los organismos de poder del Estado para reprimir, perseguir, paralizar, neutralizar o liquidar la posibilidad de oposición. Esa estrategia, la estrategia puramente represiva, históricamente nunca ha funcionado en el largo plazo. Funciona en el corto plazo porque efectivamente aumenta los costos para que la sociedad se pueda manifestar, aumenta el miedo, aumenta el terror. Pero en el largo plazo esas tácticas nunca han funcionado. Y pienso que independientemente del caso del que estemos hablando, los países que usted ha mencionado u otros, un país tendría que preguntarse seriamente por los costos de largo plazo de implementar esas tácticas represivas. Porque con una táctica represiva no solamente ocurre que se va a cometer asesinatos, un cierto número de asesinatos, torturas, represión de todo tipo, sino que se van a sembrar las semillas de odios cíclicos. O sea, tiene sentido tener una estrategia ultra represiva si lo que se va a hacer es generar traumas generacionales que van a seguir adelante por los próximos 20 años. Creo que en el caso de su país sería importante reconocer que es un país que tiene violencias cíclicas, que tiene conflictos cíclicos, que tiene autoritarismos cíclicos, y preguntarse por qué es que los tiene. Porque probablemente estos autoritarismos, estas oleadas de violencia no se han tratado, no se han reconocido. La sociedad no ha hecho el ejercicio de inspeccionar la página antes de voltearla, el ejercicio de hacer una catarsis para enfrentar el trauma generacional, y se vuelve a generar. Entonces, al cabo de este episodio oscuro, histórico, de violencia y de represión, ¿será posible que Nicaragua mire a su propia historia, reconozca su propia historia y haga, por lo tanto, el trabajo catártico y terapéutico de mirar y reconocer sus traumas? Esa es la pregunta abierta. Para finalizar, de mi parte, ¿qué tanto dura el proceso de estas transiciones en una nación golpeada psicosocialmente como Nicaragua en estos traumas generacionales cíclicos de los que ustedes hablan? Las transiciones son procesos largos, ¿no? Desgraciadamente, cuando pensamos en las transiciones a la democracia, nos quedamos a veces solamente con la imagen del momento exacto transicional, ¿no? Por ejemplo, el abrazo entre Nelson Mandela y Frederick de Klerk, que ocurre en el momento mismo de la transición sudafricana, ¿no? La toma de posesión del presidente Elwin en Chile, la toma de posesión del presidente Paniagua en mi país, el Perú. Nos quedamos en ese instante, pero es menester reconocer que las transiciones son procesos históricos largos. Antes de llegar a ese momento han ocurrido largos procesos de reconocimiento, de incidencia, de activismo de las organizaciones de víctimas, de las organizaciones democráticas. Y una vez que ocurren esos procesos, no acaba la lucha por la justicia, no acaba la lucha contra la impunidad. Los crímenes de los que hablamos son crímenes calculados, crímenes sistemáticos, crímenes que implican la movilización de un enorme aparato de poder, el aparato del Estado. Y por lo tanto no son crímenes sencillos de enfrentar, son crímenes complejos, que requieren, por lo tanto, una investigación penal cuidadosa que va a tomar tiempo, que requieren de escuchar las voces de las víctimas, escuchar todas las voces de las víctimas, que son muchísimas,
implica identificar a quienes han sido las víctimas de distintos daños para poder repararlas, e implica iniciar transformaciones de las instituciones que cometieron los delitos. Entonces, todas esas tareas de justicia penal, de verdad, de reparación, de reformas institucionales, son procesos largos y no son procesos, además, perfectos, tendrán altos y bajos. En el Perú hubo una comisión de la verdad, hay un proceso de reparación, se ha enjuiciado a distintos perpetradores, incluyendo a los líderes de las organizaciones terroristas como Abimael Guzmán, el recientemente fallecido cabecilla de Sendero Luminoso, y también el dictador Alberto Fujimori. Ambos fueron juzgados, ambos están en la cárcel y ambos fueron sentenciados por la democracia. Entonces, pero esos procesos tomaron muchísimo tiempo. Tomaron largo tiempo para hacerse juicios que respeten el debido proceso. Porque lo que no se puede hacer es una especie de juicio del vencedor, aplicar un derecho penal de enemigo que le niegue a las personas, por más imputados que sean, sus derechos básicos. Entonces, eso toma tiempo, toma tiempo. En el Perú, como digo, estas personas han sido apresadas, pero hasta el día de hoy continúa un debate rico, complicado, duro, sobre la memoria y sobre cómo recordar esos momentos. Hasta hoy continúa el proceso de reparación. Hasta hoy continúan algunos procesos judiciales que han sido difíciles de enfrentar. Entonces, estos procesos son largos y son complejos y es necesario tener una mirada estratégica, no una mirada exclusivamente táctica de que todo se resuelve en el momento en que un presidente le da la posta a otro. Hay que comprender que la reconstrucción del tejido social de un lado y del Estado de Derecho de otro son procesos históricos y largos. Yo tengo una pregunta que tiene que ver un poco con la última parte que usted acaba de decir. La importancia de documentar, de brindar los testimonios en este proceso, en este instante, para que las víctimas no solamente sean escuchadas, sino para que sirva para este posterior juzgamiento de la dictadura. ¿Pero cuál es la pregunta? La importancia de documentar. Ah, muy bien. Bueno, a ver, una cosa que es sumamente importante de entender por qué es que hay que comenzar con la documentación, incluso antes de que haya una transición. Es que la documentación es importante porque es documentación en tiempo real de las violaciones que han ocurrido. Tomar los testimonios de las víctimas cuando están ocurriendo las violaciones, documentar los hechos cuando están ocurriendo las violaciones, facilita el trabajo futuro de investigación, ya sea penal o de una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad o un proceso judicial que ocurra, no sé, 7, 8, 9 años después de los delitos, obviamente tendrá más dificultades de obtener evidencia porque muchos de los testigos ya no pueden estar disponibles o ciertas informaciones pueden haberse perdido. Pero esos procesos, en la medida en que en el futuro, un futuro esperemos no muy lejano, pueda contar con documentación obtenida en el momento mismo, serán procesos de responsabilización, de justicia, de verdad, enriquecidos por la investigación del momento. Yo creo que la documentación es fundamental y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones de víctimas y de los periodistas es esencial en ese sentido. ¿Cuál sería su mensaje para las víctimas que esperan en algún momento ser resarcidas? Un mensaje de solidaridad. Lo que ha ocurrido con las víctimas no es justo, eso es lo fundamental. El mensaje, que yo creo que no es solamente mío, es el mensaje que en algún momento tendrá que dar el mismo Estado y la misma sociedad nicaragüenses, es que hay un triple reconocimiento que hacer con respecto a las víctimas. La primera es que las víctimas tienen dignidad humana, que sus derechos no dependen de responder a una ideología o a otra, sus derechos dependen de ser seres humanos, que no han debido ser victimizadas, avaliadas, perseguidas, apresadas, torturadas por sus ideas. Entonces,
Un primer reconocimiento es la dignidad de las víctimas. Un segundo reconocimiento es la existencia de los delitos. En algún momento el Estado, así como hoy lo hace ya la comunidad internacional, tiene que reconocer que esos crímenes sí han existido. Las víctimas no son mentirosas, no han ido mintiendo, no han ido prestándose a campañas para desprestigiar al país. Eso es una mentira cruel. Las víctimas han dicho la verdad, han dicho su verdad. Y en algún momento el Estado, tal como ya lo hace la comunidad internacional, tiene que reconocer la existencia de esos delitos, que ha habido persecución, que ha habido ejecuciones extrajudiciales, que ha habido tortura, que ha habido prisión arbitraria, que ha habido negación de abogados, etc. Y el tercer reconocimiento es el reconocimiento de responsabilidad. El Estado en algún momento tendrá que reconocer, debe reconocer, que tiene responsabilidades y tiene deberes hacia los derechos de las víctimas. Así como las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, el Estado tiene la obligación de mantener la memoria, de abrir sus archivos y de dar la información. Así como las víctimas tienen derecho a la justicia, el Estado tiene la obligación de que se hagan investigaciones penales. Así como las víctimas tienen derecho a ser resarcidas, el Estado tiene la obligación de crear mecanismos de reparación y el Estado tiene además la obligación de reformar aquellas instituciones que han cometido los delitos. ¿Han escuchado ustedes algo experto? Concluimos la conferencia de prensa sobre justicia transicional. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias a ustedes por haber